profesionales libres, respetuosos de los derechos humanos, la naturaleza, visionarios, emprendedores y comprometidos con nuestra cultura y tradiciones. Desde nuestras facultades, sedes y centros experimentales, impulsamos la transformación con una visión académica orientada a la investigación a fin de responder a las necesidades de la sociedad. La gestión institucional nos permite generar un compromiso con todos los actores que forman parte de nuestra alma mater y contribuir a la excelencia académica. Hoy nos mostramos al mundo como una universidad de vanguardia que responde a los desafíos locales y globales aplicando una autonomía responsable que, junto a nuestro firme compromiso con la sociedad, permite, desde el sur del Ecuador, educar para transformar. Universidad Nacional de Loja. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se pueden considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades, las familias con personas con discapacidad y en general todas las sociedades del mundo. Bienvenidos sean todos, autoridades, docentes, estudiantes y quienes se han dado cita a este importante evento. En esta oportunidad nos aprestamos a participar de la conferencia La salud mental en las familias de las personas con discapacidad. El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos puedan alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. William James. Primero, palabras de bienvenidas al evento por parte de la magíster Ana Cristina Arciniega Carrión, encargada de la gestión académica de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial y carrera de Educación Especial. Bienvenida. Todos somos únicos e irrepetibles, eso es lo que nos hace únicos y maravillosos. Estimado doctor Francisco Herrera Burgos, invitado a participar de la webinar Salud Mental a las familias con personas con discapacidad. Estimados docentes y estudiantes de la carrera de Educación Especial, invitados todos. Al conmemorarse los 162 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Loja y el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos permite como carrera y comunidad universitaria el poder reconocer y elogiar las más importantes contribuciones de nuestra querida alma mater a la sociedad lojana y ecuatoriana, así como también el poder promulgar y reconocer los derechos de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra comunidad, reafirmando nuestra voluntad de aceptar la discapacidad como parte de la diversidad humana, pero sobre todo como parte de la diversidad y valentía y lucha social. Cuando hablamos de discapacidad, hay una categoría muy importante que no podemos olvidar, como es la familia. Es necesario partir de que la familia es la base fundamental dentro de todo contexto en donde se desarrolla gran parte de la vida de la mayoría de las personas. Cuando en el seno de una familia nace un niño con discapacidad o una discapacidad sobreviene, no cabe duda que es un acontecimiento muy significativo para cada uno de los miembros de la familia y al conjunto. Tampoco cabe duda de que en el contexto familiar es al menos durante un buen número de años en donde el entorno que influye sobre la persona con discapacidad. He ahí la importancia de conocer un poquito más acerca de la salud mental de las familias que tienen en su hogar una persona en condición de discapacidad y sobre todo el poder sensibilizarnos como comunidad universitaria a través de estos importantes eventos académicos, empoderarnos de la empatía, del respeto y la inclusión de todas las personas con discapacidad y sus familias. Empezando por el primer gran paso, que es el dar cumplimiento desde los contextos en los que nos desenvolvemos diariamente, el derecho que tiene cada uno de ellos.
Agradezco en esta mañana la participación del doctor Francisco Herrera Burgos. Él es un reconocido profesional de la psicología educativa por toda su contribución académico-científica a través de este importante evento denominado La salud mental de las familias de personas con discapacidad, quien nos hablará desde su amplia experiencia profesional y sobre todo desde su trascendental formación académica. Les invito el día de hoy a todos y todas a aprender y conocer un poco más acerca de esta importante temática de la discapacidad. Hoy renovamos nuestro compromiso a fin de lograr que todas las personas con discapacidad y sus familias puedan participar en la sociedad y desenvolverse de manera inclusiva. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Gracias y bienvenidos a este importante evento académico. Agradecemos por la intervención de la magíster Ana Cristina Arciniega. La habilidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental. Abraham Maslow. Antes de iniciar con la conferencia, solicitamos muy comedidamente a todos los participantes del evento académico registrar su asistencia en el chat de la plataforma. Asimismo, las preguntas al expositor las pueden realizar a través del chat. Un deseo de estar a cargo de nuestras propias vidas, una necesidad de control, nace en cada uno de nosotros. Es esencial para nuestra salud mental y nuestro éxito que tomemos el control. Robert Benedict. Lectura de la experiencia y formación profesional del doctor Francisco Herrera Burgos, director del Grupo de Servicios Académicos y Psicólogos. Bien, primeramente una cordial bienvenida al doctor Francisco Herrera Burgos. Le vamos a dar un resumen de su trayectoria, de su experiencia profesional. El doctor Francisco Herrera Burgos ha sido docente en la Universidad Nacional de Loja en el nivel de formación básica, Facultad de Artes y la carrera de Psicología Educativa. Asimismo, ha sido rector del Instituto La Castellana, director de la extensión del Colegio Manuel Cabrera Lozano, director del DECE, conferencista en Escuela para Padres y asesor de varias instituciones educativas de la Zona 7. Asimismo, ha sido o sigue siendo articulista del diario Hora 32. Asimismo, mantiene un programa radial en Radio Boquerón los días martes y jueves de 8 a 8:30 sobre relación de pareja. Actualmente es el director del grupo SAP, Servicios Académicos y Psicológicos. Entre otras situaciones académicas que el doctor Francisco Herrera Burgos es como un resumen de su trayectoria. La mejor forma de conseguir una plena salud mental es viviendo el presente y aceptándote a sí mismo. Lifter. Intervención a cargo del doctor Francisco Herrera Burgos con el tema La salud mental en las familias de las personas con discapacidad. Bienvenido. Muy buenos días con todos y todas. Reciban un cordial saludo de Grupo SAP, Servicios Académicos, Psicopedagógicos y Psicológicos. Con ustedes el doctor Francisco Herrera, su director. Gracias a la maestra Ana Cristina Arciniega, encargada de la gestión académica de las carreras de psicorehabilitación y educación especial, por la invitación a este encuentro académico, donde abordaremos la temática referida a la salud mental en las familias de personas con discapacidad. Bienvenidos todos. ¿Me ayudan? ¿Estamos presentando? ¿Me disculpan? ¿Sí? Sí, doctor.
Bueno, quisiera en esta mañana, estimados jóvenes, charlar sobre algunos aspectos que son sumamente importantes. José Martí decía que la mejor forma de decir es hacer las cosas. Y una de ellas están referidas justamente al trabajo que se viene realizando desde la salud mental en la práctica profesional. ¿Qué observan ustedes en esa imagen? Vayan analizándolo en sus cabecitas, qué es lo que ven. Posiblemente un lago, posiblemente un risco, unos árboles. La excelencia, mis estimados jóvenes, radica en hacer extraordinariamente bien hechas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acción que nosotros vamos realizando en nuestro diario convivir tiene que ser bien hecha, sea como profesionales, sea como estudiantes, sea como padres, como esposos, como hijos. Si quitamos esa pequeña palabrita que parece que no tiene mucha significación, quedarían las cuestiones en ordinarias. Y el mundo está lleno de gente ordinaria. Nosotros deberíamos siempre estar un paso adelante, porque eso es lo que nos conduce justamente al camino hacia la excelencia. En esta parte es importante, mis estimados jóvenes, contextualizar en qué situación nosotros nos encontramos desenvolviendo, en qué situación nos encontramos viviendo, producto de la globalización, la posmodernidad, esta nueva era, esta cultura light, que muchos de nosotros la pasamos como desapercibidos, pero vamos viendo la influencia que tiene en nuestro medio. La globalización es un fenómeno geopolítico que ha cambiado el curso de la historia y la conducta humana, cuyos efectos se sienten y evidencian en la red mundial de comunicación, la producción a beneficio de pocos, la mundialización de la economía, la sobreexplotación de recursos y el incremento del consumismo. Si nosotros vemos, Loja no es una ciudad productiva, no es una ciudad empresarial, no es una ciudad industrial. Lo que sí somos los lojanos es bastante consumistas. Pero los efectos también se ven en la conducta humana. Se siente la transferencia cultural, una crisis de identidad, una crisis de valores, una crisis en la familia, nuevas formas de agresión. Ven ustedes cómo los femicidios, por citar un ejemplo, han subido drásticamente las cifras. Las prácticas feministas, entre otras. Respecto de la posmodernidad, vivimos en un tiempo donde la productividad a gran escala se acompaña de la optimización de recursos, pero ha quedado relegado a segundo plano los problemas de las personas, los problemas del ser humano. Mucho más, estimados jóvenes, el asunto de las personas con discapacidad. Poco a poco vamos a ir abriendo caminos para poder ir entendiendo con mayor simplicidad, si cabe el término, lo que son estas, cómo nos afecta la discapacidad a las familias. Y claro, a marcha forzada debemos irnos adaptando en este escenario, nos guste o no nos guste. Por otra parte, esta nueva era, o conocida también como la era de cristal entre comillas, porque vienen nuevas creencias respecto del hombre, nuevas creencias respecto de la vida, de la muerte, de la sociedad. Vean ustedes, estimados jóvenes, cómo los grupos suburbanos van creciendo. Aquí en Loja, por citar un ejemplo, tenemos los frikis, tenemos los hippies, tenemos los góticos, los punk, entre otros. E inclusive aquí en la propia ciudad de Loja tenemos bares exclusivamente para estos grupos suburbanos. Nuevas creencias del mundo, nuevas creencias sobre su Dios. Si ustedes conversan con muchos de los jóvenes actualmente adolescentes, el nuevo Dios que ellos tienen es la tarjeta de crédito de sus padres. Por eso crecen sin identidad, con una falsa fachada, pasan pendientes de los medios y redes sociales. Su principal aliado, el teléfono celular. Que si bien es cierto que con la tecnología tenemos que acostumbrarnos a vivir, tenemos que ir, y de hecho lo utilizamos. Pero aquí viene una situación bastante importante. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros pasando en los medios y redes sociales y utilizándolo el celular
cayendo en este término que se denomina tecnofobia, que es la adicción justamente a la tecnología. Padres cansados y sin autoridad, donde los hijos desde tempranas edades ordenan a los padres. Esta generación de hijos tiranos y padres omisos, como parte de la generación de cristal que estamos indicando. Estos antecedentes desembocan en actitudes superficiales, sin esencia, frívolas, con una falta de seriedad que abruma realmente, donde la palabra y el honor ya no tienen importancia ni tienen cabida. Es sumamente importante hacer notar esto. ¿Por qué, mis estimados jóvenes? Debido a esto, las prácticas hedonistas ahora se manifiestan sumamente fuertes, con mayor vehemencia. Amantes de los placeres sutiles y sin esencia, totalmente relativistas y permisivos. Pero también es importante notar que donde existía la paz, la armonía, la convivencia e interacción, ya vino resquebrajándose un poco en esta sociedad cambiante, en esta sociedad ecléctica. Sin embargo, con la pandemia se vinieron a romper y evidenciar mucho más, toda vez que este confinamiento obligatorio nos llevó a convivir durante mucho tiempo, primeramente con nuestra pareja, con nuestros hijos, las 24 horas del día. Recuerden que anteriormente a ello, los padres salíamos al trabajo, los hijos salían a los colegios, salían a las escuelas, y los tiempos que teníamos para trabajar en familia eran pocos. Este confinamiento nos obligó a convivir con nuestra pareja, lo que nos llevó también a conocerla de mejor manera y conocer de mejor manera a nuestros hijos. Pero en muchos casos esto ocasionó destrucción, violencia, conflictos, apatía, egoísmos. Y claro, vean ustedes, de acuerdo a las denuncias que se han dado por violencia intrafamiliar, han crecido en un alarmante 600%. Y los divorcios que tuvieron un estancamiento en la época de pandemia, porque todo se cerró, no se tramitó absolutamente nada, y ya en el 2020 volvió a emerger, suben en un 119%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 parejas, estimados jóvenes, 69 se divorcian. Y de esas 69 parejas, el 60% están en edades entre 30 a 35 años de edad. Es decir, cuando uno ya tiene una estabilidad económica, ya se dispone de un trabajo estable y los ingresos también. Lo que anteriormente eran más bien los divorcios mayoritarios en aquellos adolescentes que se les obligaba a casarse y ni bien cumplían los 18 años, se divorciaban. Entrando ya en el asunto de la discapacidad, nosotros tenemos que tener claro lo siguiente, mis estimados jóvenes. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 47. Su objetivo principal es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Es importante que nosotros, cuando hablamos de discapacidades, empleemos un lenguaje sumamente sencillo, sumamente fácil de entenderlo, fácil de comprenderlo. ¿Por qué razón? Voy a citar un ejemplo. En un chinchorro de Morriche, los hipotes vaculeaban en el íngrimo árbol, sopesaban al momento que el termedoro poníase encachivado en el selvático ropoe de aquel del árbol. Indudablemente muchos de ustedes dirán, y bueno, ¿qué me acabó de decir acá el señor expositor? ¿Qué nos está diciendo? No es cosa del otro mundo. En una hamaca de paja, los niños se mecían en el solitario árbol. Pensaban al momento que el ambiente se ponía nublado en el selvático suelo de aquel lugar.
¿Qué queremos decir con esta situación? Que cuando nosotros vamos a hablar de discapacidad con los padres de familia, con las personas, nuestro lenguaje tiene que ser el más sencillo posible. Entre compañeros, entre las personas que se hace a salud mental, usted puede trabajar con términos técnicos, pero acá con los padres de familia, con los jóvenes, siempre tratemos de utilizar un lenguaje que nos sea entendido. ¿Qué entendemos entonces por discapacidad? Es el daño mental o físico duradero que interfiere de manera significativa con la capacidad de un individuo para funcionar en una o más actividades centrales de la vida, como el autocuidado, la deambulación, la comunicación, la interacción social, la expresión sexual o el empleo. Esto de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, APA, y la Organización Mundial de la Salud, por otra parte, entiende por discapacidad la interacción entre las personas que tienen algún problema de salud. Por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión, y factores personales y ambientales, por ejemplo, actitudes negativas, transporte, edificios públicos inaccesibles, entiéndase bien, inaccesibles y apoyo social limitado para aquellas personas con discapacidad. Como que nos olvidamos dentro de la sociedad que las personas con discapacidad también gozan de sus derechos, y estos derechos no tienen que ser letra muerta, por el contrario, tenemos que ayudar a que esto se cumpla. Dentro de nuestro país, especialmente en el sistema educativo, enfoca 5 tipos de discapacidad descritos en la lámina. En las discapacidades sensoriales se inscriben la discapacidad auditiva y visual. Dentro de la discapacidad intelectual encontramos la discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada y discapacidad intelectual severa. La discapacidad física motora, el trastorno de espectro autista y discapacidades no susceptibles de inclusión, como el síndrome de Rett o la multidiscapacidad o multirretos. Las discapacidades sensoriales, intelectuales, motrices o físicas, síndromes como el trastorno del espectro autista y el síndrome de Rett, se los trabaja en el sistema educativo, mientras que las multidiscapacidades o multirretos requieren escuelas especializadas, al igual que la discapacidad intelectual severa y profunda. Dentro de las discapacidades sensoriales se inscriben la discapacidad auditiva y visual. Se considera discapacidad auditiva cuando existe una pérdida auditiva parcial, que se denomina hipoacusia, o total cuando hablamos de sordera. Esto produce un déficit en la adquisición del lenguaje oral, por lo que el individuo presenta dificultades en los procesos de integración en la vida escolar, social y laboral. Por otra parte, la discapacidad visual es producida por una anomalía en el ojo que provoca la pérdida parcial o total de la vista, delimitando el desenvolvimiento también en las áreas social, escolar y laboral de la persona que lo padece. Dentro de este tipo de discapacidad intelectual, las personas requieren educación especializada en todas las terapias, por ejemplo, terapia de lenguaje, terapia física, ocupacional, caninoterapia, hipoterapia, hidroterapia, musicoterapia, entre otros. De igual forma, es necesario un programa educativo individual, cuyo objetivo principal será siempre buscar apuntar a su autonomía y funcionalidad. Dentro de las discapacidades físicas y motoras, las personas con este tipo de discapacidad presentan una alteración temporal o permanente en el área descrita. Afecta su tono postural, la movilidad y la coordinación de los movimientos. Por ello es importante contar con alguien que se encargue de la movilización de la persona si no le es posible desplazarse por sí mismo. Retirar los obstáculos de los espacios por los que la persona transita siempre es una buena opción. Con respecto al trastorno del espectro autista, se trata de un trastorno que evidencia, según el grado de afectación, dificultades para desarrollar relaciones adecuadas con el resto de personas, falta de reciprocidad social y emocional, un apego rígido a rutinas y un comportamiento repetitivo motor,
Por ejemplo, los balanceos, el caminar en puntillas, el aleteo de los brazos, entre otros. Las personas con este trastorno no tienen un lenguaje y si lo tienen es bastante estereotipado. Es decir, palabras sueltas y repetitivas. Generalmente su comunicación con las personas es casi nula. Dentro de las discapacidades no susceptibles de inclusión debido a su grado de afectación, este tipo de discapacidades no permiten la inclusión en el sistema ordinario de educación, como decíamos hace un momento, sino por el contrario son derivadas al sistema de educación especializada, que sí los tenemos aquí en Loja. El municipio de Loja, en el barrio La Paz, tiene un centro de educación especializada. Subiendo a la Universidad Nacional de Loja tenemos otro centro. El síndrome de Rett, por ejemplo, es un trastorno no muy común y además poco conocido. Se caracteriza por un aparente desarrollo normal al principio, pero a partir de los 6, 24 o 36 meses, empieza un deterioro de las funciones motrices, lingüísticas, cognitivas y sociales, y el desarrollo de la capacidad intelectual severa o profunda. Una peculiaridad de este síndrome es el movimiento de lavarse las manos. Según la APA, la Asociación Americana de Psicología, es más frecuente en las niñas que en los niños. Por otra parte, la multidiscapacidad o multirretos, las personas que tienen este tipo de discapacidad son aquellas que presentan dos o más discapacidades de manera simultánea. Las características más relevantes son su percepción distorsionada del entorno y una limitación importante en la comunicación y el desarrollo del lenguaje. Se benefician de la terapia física, ocupacional, del lenguaje, de comunicación, asistida con los animales, caminoterapia, hipoterapia, la musicoterapia, arteterapia, terapia psicopedagógica, hidroterapia, entre otras. Ahora bien, las Naciones Unidas establece que más de 1.000 millones de personas, es decir, el 15% de la población mundial, tiene algún tipo de discapacidad. Este número está aumentando drásticamente en los últimos tiempos, debido fundamentalmente a la situación que estamos viviendo por el SARS-CoV-2 COVID-19. Ello se debe, entre otras causas, a las tendencias demográficas y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. Es probable que casi todas las personas experimenten alguna forma de discapacidad, temporal o permanente, en algún momento de su vida. Por otro lado, las personas con discapacidad tienen, escúchese bien esto, tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por lo que en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales quedan desatendidas, mucho más ahora en este proceso de pandemia. Sí es cierto que existen servicios de salud para las personas con discapacidad, pero ¿cuál es la queja recurrente? No siempre son de calidad buena, por el contrario, una calidad deficiente. Y muchas veces los padres de familia no tienen los recursos suficientes para afrontar con estos gastos. Hay una necesidad urgente de ampliar los servicios destinados a las personas con discapacidad entonces, porque en la atención primaria de salud, especialmente, escúchese bien esto, en las intervenciones de rehabilitación, por estos aspectos es que la discapacidad se convierte en un tema de salud pública. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les invito a que cada uno de ustedes lo haga en los diferentes espacios en los que se encuentran. Esta técnica 4-8 nos sirve mucho para poder trabajar con las familias de personas con discapacidad cuando tenemos problemas de riesgo psicosocial, inclusive cuando hemos pasado situaciones de desastres naturales. Nos ayuda muchísimo y claro, dentro de la terapia ayuda otro tanto. Vamos a seguir estas instrucciones, por favor. Inspire profundamente mientras cuenta usted mentalmente hasta 4. Hágalo, por favor. Tomémonos este pequeño tiempo para hacerlo bien. Inspiremos durante 4 segundos, contando mentalmente. Luego, mantenemos la respiración
mientras cuentas mentalmente hasta 4. Nuevamente. Finalmente, suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. El ejercicio sería el siguiente. Aspiramos durante 4 segundos. Si realizas bien el ejercicio, vas a encontrar que tu cerebro se oxigena de una manera adecuada. Organizan de mejor manera las ideas en la cabecita y pueden hacerlo. El último paso, ¿cuál sería? Repetir el proceso anterior. Esto lo podemos hacer unas 2-3 veces. Cada vez que tú sientas viene una situación estresante, una situación de miedo, con una emoción de miedo de alguna situación, hagan este ejercicio y tengan la completa seguridad que si lo hacen bien, nos ayuda a oxigenar el cerebro, nos ayuda a tranquilizarnos, nos ayuda a organizar las ideas y a enfrentar en mejores términos la emoción o la situación que nos toca vivir inmediatamente. Bien, avancemos un poquito. ¿Qué entendemos por salud mental? Bueno, pues la salud mental es el estado caracterizado por el bienestar emocional, el buen ajuste conductual y la capacidad para establecer relaciones y para afrontar las demandas ordinarias y las presiones de la vida. Eso nos dice la Asociación Americana de Psicología, APA. Pero la Organización Mundial de la Salud establece que es un estado de bienestar emocional y psicológico en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, que puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Cabe destacar, mucha atención por favor, que la ausencia de una enfermedad mental no implica que la persona goce de una buena salud mental. Mucho ojo con ello. Es importante que conozcamos las etapas por las que van transitando nuestros hijos su discapacidad y también sus características, así como los desafíos sociales, educativos, familiares que implican. Posibilita que los padres proporcionen el apoyo necesario para irla superando exitosamente y así consolidar no solo su salud mental, sino la de sus hijos e hijas con discapacidad. Esta acción, mis estimados jóvenes, constituye primero y por sobre todo una materia de principio. Los padres tienen el derecho de involucrarse en la discapacidad que se tiene en casa y mejorar la salud mental de todos los integrantes de la familia a través de una comunicación asertiva, proactiva y resiliente. Si bien es cierto, más adelante vamos a ir analizando estos aspectos, pero cuando somos asertivos, una persona es asertiva cuando propone que se respeten los derechos, mis derechos, pero yo sabiendo respetar los derechos de las demás personas, los padres de familia, de la persona con discapacidad, para que me entiendan. Mis derechos terminan donde empiezan los míos y los suyos terminan donde empiezan. Ser asertivos, buscar la mejor manera de solución frente a un problema. Y la proactividad. La proactividad es la toma de decisiones basados en los valores más profundos que tiene el ser humano. Es decir, todo ese mundo axiológico sale a flote en cada una de las decisiones que nosotros emprendemos, sea como estudiantes, como padres, como profesionales de la salud, en todos los ámbitos. Pero si por el contrario no salen mis valores y salen los antivalores, estamos evidenciando que salió a reducir la parte reactiva de la persona. Y la resiliencia, la capacidad que tenemos las personas para sobreponernos de un hecho adverso que por diversas situaciones de la vida nos tocó afrontar. Ahora bien, analicemos aquí, mis estimados amigos, algunas actitudes que comúnmente tienen los padres
frente a los hijos con discapacidad. Hablamos entonces de una actitud sacrificada, abandono de aspectos de la vida de los progenitores, laboral o actitudes parentales con otros hijos de la pareja. ¿Qué daño? ¿Cómo inconscientemente los padres hacemos? Alguien me decía en la consulta, bueno, es que nos preparan para todo menos para ser padres. Tiene razón, eso se lo va haciendo en el diario convivir. Es la experiencia diaria la que se acumula y vamos aprendiendo a ser padres, aprendiendo a ser esposos. Luego tenemos esta actitud sobreprotectora, estableciendo vínculos extraordinarios con el hijo, resolución de la mayoría de sus necesidades, surgimiento de emociones contradictorias y ambivalentes. Otro tremendo error. Pero aquí, las madres con mayor depresión, menos sentimientos de competencia maternal, pero sí mayor nivel de posesividad, es decir, mayor nivel de sobreprotección. También encontramos una actitud de culpabilidad. ¿A quién echamos la culpa? ¿Cuál es el culpable? ¿Cuál es la razón de haber tenido un hijo con discapacidad? ¿Cuál es la causa? La búsqueda de la causa del problema o de la discapacidad del hijo se convierte en un serio problema en la pareja, en la familia. Por otra parte, tenemos actitudes de sobreexigencia. Esta comparación del hijo discapacitado con el resto de hijos dentro de su grupo, en el sistema educativo formal, pues así se diga que es una educación incluyente, siempre en las instituciones educativas fiscomisionales, fiscales, particulares, vamos a encontrar a alguien que no los acepta, no los incluye, no acepta esa diversidad en el aula. Por ello, la imposición de metas poco realistas en los padres es evidente, tanto a profesionales como hacia ellos mismos. La invalidez, otra actitud. No puedo engendrar un hijo sano. Definitivamente. Ya no quiero tener más hijos. Con esta situación que nos ha tocado vivir hasta aquí, y vamos lacerando la estima personal de nuestra pareja, la nuestra propia, y claro, la de nuestro hijo con discapacidad. La autocompasión, o la que se conoce como autocomiseración, supone ver únicamente la carga y la desgracia para hoy y para el futuro que supone tener el hijo con discapacidad. Y ahora tendré que dejar mi trabajo, o tendré que trabajar más fuerte para siempre estar pagando las terapias, tenerlo en un centro de educación especial que me cuesta. Ay, esto no es una situación que nos ayuda, sino por el contrario es una situación de desgracia para la familia. Desgracia desde el punto de vista afectivo, desgracia desde el punto de vista económico, desgracia desde el punto de vista educativo, social. Miren ustedes, actitudes de aislamiento y un bajón profundo de estima de los padres. Así que analizar bien. Otra de las conductas y actitudes que tienen algunos padres es esa resignación quejosa, es decir, permanentemente y continua queja en detrimento de un interés por el desarrollo de su hijo. Otra conducta, otra actitud bastante importante es el asco. Bueno, usted dirá, asco, sí, sí, mis estimados jóvenes. Esta imagen la verbalizan las madres al principio, al creer que han tenido un monstruo en lugar de un hijo. Me decía un joven, en la viña del Señor tenemos de todo. Y aunque ustedes no lo creen, cuando uno comienza a vivir, por ejemplo, comienza en el campo profesional a evidenciar las cosas que pasan en la sociedad, uno se da cuenta de eso. Si revisamos solamente, sin necesidad de salirnos del tema, si revisamos los centros de acogimiento, ahí logramos entender de que hay padres que no aman a sus hijos. Padres que hacen uso de la violencia sexual con sus niños, me refiero a niños de 0 a 11 años. Padres que los utilizan como mulitas para que vendan droga. Padres alcohólicos que prefieren estar en el aguardiente y no al cuidado de sus hijos. Y ellos son retirados por una orden de juez y llevados a los centros de asistencia, en este caso hablemos del municipio, el Centro de Acogimiento San Jerónimo de Emiliano, la Casa Hogar Padre Julio Villarroel Ocaña, para los niños, para los adolescentes desde los 12 hasta los 18 años. Por otra parte, creen que no van a poder amar y cuidar a algo que les inspira repugnancia. También tenemos una actitud de rechazo a través o bien de desprecio
y agresión o bien de delegación de los cuidados en otras personas. También en la exigencia de resultados inmediatos en el comportamiento y el aprendizaje de su hijo. Muchos padres prefieren delegar su responsabilidad a un centro escolar. No importa si aprende o no aprende. No nos interesa. Lo que estamos es dando una responsabilidad a una institución que muchas de las veces no conocemos, cuando es fundamental que el padre de familia conozca los ambientes, conozca los profesores, metodologías, currículo que van a trabajar. Miren que ahora con la pandemia el currículo fue priorizado y me imagino que posiblemente también se lo hizo a nivel universitario, pero a nivel de la educación formal y también a nivel especial, también se dio paso a que el currículo se lo priorice. Queremos resultados inmediatos. Como estamos pagando, queremos que los resultados se evidencien inmediatamente. Y recuerden, regresamos al concepto de la APA y de la Organización Mundial de la Salud. Algunos son permanentes, otros son transitorios. Y en algunos casos, mis estimados amigos, mucho confunden los padres lo que son dificultades de aprendizaje con discapacidades. Por eso, dentro de la educación formal, hablamos de las necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. Aclaro esta situación para que nosotros entendamos en qué condiciones educativas, sociales, económicas se están desenvolviendo estas personas con discapacidad y sus familias. Pero tenemos una actitud que es asertiva, bastante proactiva de algunos padres, la aceptación. ¿Qué quiere decir esto? La superación del resto de actitudes. Las emociones que provocan las anteriores actitudes pueden alterar el establecimiento de vínculos afectivos adecuados y necesarios, tanto para el desarrollo emocional del menor como el de sus progenitores. La asunción de la realidad de forma coherente, asertiva, proactiva y resiliente. Bueno, estamos ahora con esta situación. Tenemos un hijo con discapacidad en casa y esto va a ser un punto que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores seres humanos, a ser mejores padres, a ser mejores esposos y ayudarlo a que sea un mejor hijo dentro de sus posibilidades. Ahora bien, los principios de la familia positiva. Vayamos poniendo mucha atención, por favor, a esa parte. Una relación asertiva se da cuando el comportamiento de los padres surge a partir de los intereses del hijo con discapacidad. No usan la violencia. ¿Para qué? No es necesario. Reconocen y respetan sus derechos. Tienen relaciones afectuosas, pero también establecen límites con el fin de asegurar su desarrollo integral, su desarrollo holístico. La familia positiva está basada en 5 principios. El respeto por el niño, el respeto por la niña con discapacidad, por sus opiniones, por sus emociones. Los hijos están en una etapa muy diferente de la vida para nosotros, no solamente en cuestión de edades, porque tenemos la costumbre a veces los padres decir, yo en tu tiempo ya tenía trabajo, yo en tu tiempo ya era profesional, yo en tu tiempo, los tiempos han cambiado. Los chicos tienen que aprender a vivir sus espacios. Ya no es la sociedad en la que nosotros, quien les habla, está por cerca de los 56 años, ya no estamos en los mismos tiempos que crecimos, es totalmente diferente y los padres tenemos que entender esa situación. Respetar entonces algún problema de la discapacidad que pueda tener nuestro hijo o hija. Cuando respetamos a nuestra pareja, cuando respetamos a nuestros hijos, también les estamos comunicando a ellos el mensaje que así nos debe tratar a nosotros y al resto de personas. De una forma asertiva, mire usted. Otro aspecto importante de la familia positiva es el apego. La calidad y calidez afectiva a la que con la que nosotros nos relacionamos. No solamente con la esposa, no solamente con el esposo, sino con todo el núcleo familiar. Es construir relaciones basadas en la confianza y la seguridad. La disciplina positiva, por su parte, quiere decir que se establecen claramente normas y límites. Entiéndase bien esta parte, por favor. Explicar a los niños y niñas sobre las normas que establecemos. Eso es poner límites sin dañar física o emocionalmente a los integrantes del núcleo familiar. Pero eso sí, no es un camino fácil, pues requiere constancia y principalmente
consistencia, que muchas veces a los padres nos falta, no la tenemos. Vean ustedes, como jóvenes, cuando eran adolescentes, querían salir a algún lado. Le preguntaba a papá, papá, ¿me puedes dar permiso para esto? Muchas veces, ¿cuál era la respuesta que escuchábamos? Pregúntale a mamá. Vamos donde mamá y le decimos, mira mamá, tengo que salir, dame permiso. Pregúntale a papá. Esa inconsistencia cuando tenemos familia, hijos con discapacidad no puede existir. Ni tampoco puede existir en una familia asertiva. No puede darse esa inconsistencia. ¿Sí? Tenemos, por eso decimos, necesita constancia y consistencia. ¿En qué consiste la proactividad parental? Tiene que ver con estar permanentemente aprendiendo sobre la crianza y ser activos en cómo vamos conociendo a nuestra pareja, a nuestros hijos, para poder adaptarnos a sus necesidades. Conocer las emociones que están detrás de una conducta es muy importante. Por otra parte, el liderazgo empático tiene que ver que los adultos tenemos un rol de guías en la vida de nuestros hijos. Por eso necesitamos estar atentos a sus emociones y procurar que se sientan entendidos y escuchados. Las relaciones que mantenemos con nuestra pareja y familia, con nuestros hijos, se diferencian mucho, mis estimados chicos, precisamente de las que mantenemos con compañeros de trabajo, con los vecinos, por el sentimiento de cercanía e intimidad que nos ofrecen y lo mucho que significan para nosotros. La construcción de un vínculo afectivo adecuado, idóneo, implica expresar el afecto, hacer sentir a la otra persona amada y especial, aceptada, con sus potencialidades y limitaciones. Es necesario demostrar este interés hacia la otra persona, pasando tiempo, realizando actividades juntos, dándonos a conocer como somos, generando intimidad y construyendo un proyecto común en el que se ofrezca protección, cuidado mutuo, un vínculo afectivo asertivo adecuado en la familia, provoca sentimientos de seguridad, estabilidad y más que todo, mis estimados jóvenes, lleva implícito el mensaje de que te apoyaré pase lo que pase. Qué importante saber esto que nuestro hijo con discapacidad sepa eso. En este contexto es que importante hablar sobre las emociones, porque la familia debe comprender que las emociones son consideradas una alteración de ánimo, intensa y pasajera, agradable o desagradable, acompañada de cierta conmoción somática. Por ello conducen a reaccionar ante una situación de relevancia biológica o con significado personal. Tome en cuenta que aún estamos en pandemia y que los hijos con discapacidad han estado al lado de sus progenitores durante todo este tiempo. Los factores que activan las emociones son de tipo psicofisiológicas, de conducta inconsistente. Y claro, aquí se vino a dar un inconveniente un tanto cual. Hablábamos al inicio de qué es la excelencia. Ahí vamos hilando cómo se va concatenando una cosa con otra. Si usted trabaja en un consultorio y tiene atención en cualquier rama, con discapacidad o sin discapacidad, tiene que estar preparado para ello, ética y profesionalmente. ¿Cuáles han sido las quejas recurrentes? De que ahora con la pandemia, los padres como nunca, entiéndase bien esta parte, los padres de familia como nunca evidenciaron el proceso didáctico, metodológico y pedagógico que utilizan los docentes en los diferentes niveles de educación, sea para educación formal o para personas con discapacidad grave, por decir que hablamos hace un momento. El padre conoce evidentemente qué está haciendo ahora con su hijo. Antes los enviábamos al centro, ahora conocemos. Y muchas de esas situaciones, hoy en día los padres no están de acuerdo, porque han evidenciado esa situación. Por eso el cuidado, el tino, el sentido ético, la mística profesional nunca debe faltar en el profesional de atención en salud mental. Bien, avancemos un poquito. Es necesario, muy importante diría yo,
que sintonicemos las emociones con lo que la otra persona siente. Así enseñaremos a nuestros hijos a buscar la empatía, a que sean empáticos, toda vez que ellos, al salir de casa, van a ver que se encuentran con situaciones similares y van a replicar eso. Por eso me atrevo a decir que las emociones tienen poder. Imagínese usted llegando hoy día y que le reciben con una sonrisa de oreja a oreja, con los brazos, le alegraron el día. Pero usted llega a casa y le ponen una cara de esas de suegros que yo tengo la costumbre de decir. Y usted dice, tan feliz que venía y ya, me arruinaron el día. Muchas veces no es necesario que nos digan absolutamente nada. Las conductas que observamos, las conductas observables que se nos están diciendo muchas veces todo. Una mirada vale más que 1000 palabras. Por eso, importante ser empáticos. Además, es necesario reinventarse desde las emociones y construir un nuevo ser, toda vez que las relaciones significativas son la base de la felicidad. Mire usted, esa base de la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Si usted está bien, está contento, tiene un buen sentido asertivo, proactivo, utiliza bien lo que habla la programación neurolingüística. Usted, a pesar de las vicisitudes, calamidades que puede haber vivido, siempre va a tratar de ser asertivo y buscar la mejor salida al problema. Bueno, por otra parte, ¿qué sugerencias podemos dar nosotros para la salud mental a las familias? Analizar asertivamente el tópico con la misma intensidad con la que se comunica. Si digo, bueno, tenemos una situación de discapacidad motora. Bueno, vamos a absorberla, no se acaba el mundo, vamos a estar aquí contigo y vamos a ver en la misma situación que tú estás, viendo pros y contras. Tampoco ser demasiado idealista, no. Hay que ser bastante objetivos. Debemos recordar que el niño, ojo con esta parte, debemos recordar que el niño necesita límites, pero nuestra pareja, el resto de hijos sin discapacidad, necesitan razones. Por ello, nosotros debemos brindar razones de peso. Y claro, mis estimados amigos, aquí nuevamente, la importancia de la consistencia en las relaciones de la esposa con el esposo, de la esposa con los hijos, de los hijos con discapacidad con los hermanos. Esas triangulaciones que se van dando en casa deben ser consistentes. Los diálogos deben ser graduales, deben ser constantes, que permitan sembrar criterios. Ojo, no juicios de valor. Los juicios de valor tienden siempre a moralizar a las personas y a nadie, absolutamente a nadie nos gusta que nos moralicen. Por eso más bien sembremos criterios. Saber respetar los silencios y la intimidad de nuestros hijos. Esto conlleva a estar presentes, a participar con ellos, a respetarlos y considerarlos, disfrutando de su compañía, aprendiendo, aportando y aplicando lo aprendido, porque aprendemos de ellos. Aprendemos de ese núcleo familiar. Decíamos hace un momento que es en la práctica donde nosotros comenzamos a ir interactuando. Por ello, la importancia de la resiliencia es sumamente básica, puesto que es la capacidad de sobreponerse a la adversidad, la habilidad para procesar el aprendizaje de la experiencia y la voluntad para continuar y hacerlo mejor desde los ámbitos emocional, intelectual, espiritual, corporal, entre otros, para superar el miedo, la irritabilidad, el bajo estado de ánimo, el agotamiento emocional, la ansiedad o posiblemente inclusive el estrés. Punto aparte merece la pandemia que ha sido inédita. Nos tomó por sorpresa y encarnaron una de nuestras peores pesadillas cuando nos comunicaron que se cerraban los edificios físicos de las instituciones educativas en las que trabajamos. Con todo lo que eso significó en términos de visión de esfuerzo, de compromiso para sostener esta continuidad pedagógica, educar en unas condiciones, mis estimados jóvenes, que no nos habíamos siquiera imaginado y que trajeron situaciones para las cuales la mayoría de docentes no habían recibido formación, y hacerlo en condiciones de tristeza, de miedo, desaliento, entre otros, toda vez que se alteró el espacio, el tiempo y el currículo. Claro,
es como que medio difícil por primera vez ponerse a través de una pantalla. Usted cuando lo entrevistan en radio, no lo que tiene es un micrófono, pero las primeras veces tiene cierto recelo, le da cierta ansiedad, si cabe el término. Conforme va teniendo experiencia en ello, se va superando. Imaginemos ahora, por un momento, mis estimados jóvenes, cerremos los ojos. Recordemos algún pariente, algún amigo, algún conocido con discapacidad. Imaginémonos cómo vivieron ellos la pandemia. Todas estas personas con discapacidad. Podríamos decir entonces que no solamente fue un desafío personal, sino que también pone a la familia, coloca, porque todavía no salimos de esta pandemia, en un escenario jamás antes vivido. No existen recetas mágicas, pero sí la convicción asertiva, proactiva, que es una oportunidad para reencontrarse y seguir siendo padres, madres y familias positivas, asertivas, en una situación tan especial. Por eso es que todos los integrantes de la familia debemos esforzarnos en llevar este proceso de la mejor manera posible, apoyándonos y compartiendo actividades, responsabilidades, para hacer menos pesada la carga. Tal como nosotros podemos ver en las situaciones de lo que es la terapia emocional, para poder, la racional emotiva también para poder desarrollar esas actividades. Debemos comprender que las personas con cualquier tipo de discapacidad viven circunstancias que le hacen regularse. En muchas ocasiones no saben comunicar lo que les sucede o no tienen estrategias para enfrentar esta situación. Las familias funcionales se esfuerzan por encontrar la mejor forma de criar a sus hijos, estimados chicos, para que vivan una vida feliz, saludable y productiva. Eso es importante. Pero algo también que resulta de relevancia es que mantenernos sanos a nivel físico, psicológico, cuidar de nuestros hijos, brindar protección, cuidado y afecto, y promover y preocuparnos por mantener conductas saludables es la vía regia para mejorar como sociedad, siendo la familia el medio para cumplir con ese objetivo. A la vez, en una familia funcional, nuestro desarrollo personal y salud mental tengan la completa seguridad que están garantizados. Aunque aparezcan los problemas, la clave se encuentra en la manera de asumirlos, de enfrentarlos y de resolverlos. Si las dificultades para cumplir con ese objetivo nos embargan, podemos buscar apoyo externo, fuera de la familia. Salgamos de la culpa y tomemos la responsabilidad. La culpa que nos lleva a recriminarnos, a agobiarnos y condiciones que no permiten actuar con cabeza fría, sino de una forma no adecuada. La responsabilidad conlleva a asumir el problema, reconocerlo y buscar las estrategias para solucionarlo. Ahora bien, analicemos, estimados jóvenes, con ustedes, algunas de las situaciones que se van dando. Tuve la oportunidad de trabajar con un joven con Asperger. Vamos a llamarlo por el ejemplo, vamos a cambiar el nombre porque hay que siempre ser éticos en esa parte y vamos a ponerlo Juanito. Bueno, Juanito es un muchacho que tiene Asperger y que académicamente él estudia en una institución formal, pero donde no todos los profesores asumían el correcto trato pedagógico que debía ser dado. Los profesores más bien se quejaban de que el joven debía estar en una institución de educación especializada, de acuerdo a los lineamientos, al marco legal educativo que se dispone en el Ecuador, que está en vigencia. Él es parte del sistema educativo formal. Al ser parte de este sistema educativo formal, ¿cuál es lo que choca más a los docentes, lo que molesta más a los docentes? Es la piedrita en el zapato, porque yo tengo que hacer una planificación diferenciada para él. Si él estaba en 8º año, yo tenía que hacer una planificación de acuerdo a la situación de la discapacidad que de él demanda. En muchos de los casos, no necesitó de adaptación curricular, entendía, desarrollaba.
Lo que se tenía que tener es un tiempo especial de dedicación a él y hacerlo. Y claro, fuimos trabajando con él octavo, noveno, décimo, y en este momento él ya se encuentra en primer año de bachillerato. La paciencia, la tolerancia es vital para el trabajo con Asperger. Juanito no es una persona violenta, para nada. Más bien encerrado en sí mismo, poco expresivo para su vida afectiva. Le gusta jugar con determinadas situaciones porque el juego-trabajo con él es vital. Y ahí se ríe escandalosamente, si cabe el término. Aprende, va haciendo y va compartiendo las dos actividades. Esperemos que en este futuro tenga nuevos profesores que vayan comprendiendo, entendiendo lo que es el Asperger y puedan seguirlo ayudando. Otros profesores, e inclusive, no se hacían problema, le ponían el 7. ¿Sabía usted que los niños con discapacidad, como el Asperger, no pueden perder el año de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la legislación? Sin embargo, profesores le ponen el 7. Y en algunos casos, Juanito tenía más de 100. No porque le obsequiaban notas los profesores, por el contrario, porque desarrollaba de acuerdo, obviamente que no se le puede exigir como a un niño, a un joven normal de su edad, sin discapacidad, pero sí, en algunas materias sumamente bueno. Por eso es importante, mis estimados jóvenes, demostrar preocupación, empatía y simpatía hacia todos los miembros de la familia. La familia debe ser la encargada, los padres deben ser los encargados de ser empáticos para todos los integrantes, no solamente para el niño, la niña, el joven, la señorita adolescente con discapacidad, sino para todos los miembros de la familia. Otro aspecto importante que podemos recomendar a los padres de familia es educar a los miembros de la familia acerca de la discapacidad que se presenta en casa. Todos tenemos que estar claros, al tanto de lo que se hace, de lo que se tiene, de la discapacidad que se tiene. Regresemos al chinchorro de Moriche, de lo que hablábamos hace un momento. No podemos decir al padre de familia, hablarle con términos técnicos donde sabemos que él me va a decir monear la cabeza, sí, pero no me va a entender absolutamente nada. Hablar con claridad para que ellos, a su vez, puedan conversar tranquilamente en casa. Otro aspecto importante es evitar la tendencia a culpabilizar a la familia o a patologizar sus esfuerzos para enfrentar. Tu familia es la que tiene la culpa. En tu familia hay este asunto. Y estamos enseñándoles al resto de nuestros hijos, que la familia de mi pareja, sea él o sea ella, no vale. Si miren, en situaciones formales, normales, ¿qué se da? El joven hace alguna situación y enseguida decimos, eso es sacado de tu familia. En mi familia no somos así. Y muchas veces cometemos el error de decirlo frente a nuestros muchachos. El joven, el adolescente, ¿qué va teniendo en su cabeza? ¿Qué va grabando en sus esquemas mentales? De que la familia del fulano es la que vale y que la familia de la fulana no sirve para nada. Recuerden, más aprendemos de las cosas que vemos que de las que escuchamos. Identificar fortalezas y las competencias de la persona con discapacidad y de los miembros de la familia es fundamental. No solamente darle la atención a la persona que tiene discapacidad. Recordemos que en la familia hay más integrantes, más miembros, y que necesitan de la misma manera ser atendidos en todos los órdenes que hemos analizado. No solamente con la persona que tiene discapacidad, por favor. Ese es un craso error que cometen los padres, principalmente los padres, y da para que existan fricciones, para que existan roces entre ellos con los hijos. Y otra vez, esas triangulaciones que hablábamos hace un momento. Padres de familia, hijos con discapacidad, hermanos, se vuelve sumamente fuerte. Dentro de las triangulaciones familiares existen muchos casos, pero todos deben apuntar a un mismo norte, la salud mental de la familia, con discapacidad o sin discapacidad. Otro aspecto importante es desarrollar habilidades asertivas, resilientes y proactivas en la solución de problemas y el manejo adecuado de las emociones.
Sí, hemos visto la literatura, toda la literatura, está apuntando a que un mejor camino para la solución de estos problemas, para tener una mejor salud mental en la familia, están en las emociones. El manejo adecuado de las emociones, el manejo adecuado de la ira. Decíamos hace un momento, solamente una expresión nos dice mucho. Y frente a ello, es nuestra responsabilidad ser y actuar asertiva, resiliente y proactivamente. Bien. Otro de los aspectos importantes es enseñar a los miembros de la familia a lidiar con la discapacidad de la persona y sus repercusiones en la misma. También básico, deben aprender a conocerlo bien para poder enfrentar en mejores situaciones. Si conozco a lo que me voy a meter, sé cómo reaccionar. El problema es cuando desconozco. Y mucho más si es que desconocemos por negligencia, eso es imperdonable. Otro aspecto sumamente importante es fortalecer los enfoques familiares y el entrenamiento en las habilidades sociales, toda vez que estas son muy eficaces. Entonces, ahí entra la tarea de nosotros, de los profesionales de la salud mental. Hay que dar estrategias adecuadas a la familia para que sus habilidades sociales mejoren. Estas son muy eficaces en cualquiera de ellas. Claro, si ustedes ven la literatura, por ejemplo, para familias, atención de salud a familias, casi no encontramos. Pero si nosotros vemos bibliografía para personas con discapacidad, encontramos muchísima información. Que los padres nos pueden ayudar en tal cosa y encontramos un pedacito chiquito. Por eso es sumamente importante el conocimiento y manejo. Dicho sea de paso, recuerden que los trabajos académicos en revistas académicas, por ejemplo, indexadas a nivel de Latinoamérica todavía es pequeño. Principalmente tomamos nosotros de los referentes de Europa, y ahora que tenemos esa posibilidad de los estudios con las universidades de la UNIR, de la Salamanca, de la Rey Jorge, nos ayudan con muchas situaciones actuales y de vigencia. Otro aspecto importante son las estrategias cognitivo-conductuales, la orientación familiar, el entrenamiento en las habilidades sociales que decía hace un momento. Estas producen un resultado positivo y la intervención psicológica brinda esperanza a muchas familias que por sus propios medios no logran una adecuada salud mental. Es importante entonces, estimados jóvenes, tomar muy en cuenta todo esto. La salud mental, sumamente importante, relegada a segundo plano, a pesar de que es un eje principal en la conducción del país. Un eje principal que los diferentes gobiernos lo ponen, el Ministerio de Educación lo cita, ¿sí? el Ministerio de Inclusión Social lo hace, pero todavía falta mucho por hacer. Desde la intervención, desde la situación con las familias, para los muchachos hay que seguir trabajando en eso, para las personas con discapacidad, pero seguir aumentando ese acervo cultural que nos identifique a nosotros como profesionales exitosos, con ética, con mística, con bastante profesionalismo, con esa mística profesional de la innovación. Bien, hasta aquí la exposición. Si existen preguntas que debo entender que así es, estamos listos para responder. Muchas gracias por su amable atención, estimados jóvenes, y les invito a que visiten los medios y redes sociales de Grupo SAP. Tenemos bastante información, tenemos test, tenemos muchas de las cosas que ustedes nos van, y claro, esos servicios los ofrecemos nosotros gratuitamente, cualquiera de las situaciones que ustedes puedan tener. Hasta allí la exposición, estimada maestra. Correcto. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Sandra Alvarado que nos dice, lamentablemente a los niños les ha tocado estar solos durante este tiempo frente al computador para aprender. El niño perdió el interés por el aprendizaje. ¿Cómo trabajar este tema con el niño? Repítame, por favor, la pregunta porque eso no entrecortado. Tengo la bondad, niña Verónica. Correcto. El niño ha perdido el interés por el aprendizaje. La pregunta es, ¿cómo trabajar en este tema con el niño? Ya, si es que el niño pierde el interés por el aprendizaje, es lo que les decía. No debemos confundir, niña Verónica, para la niña que hizo la pregunta.
No debemos confundir lo que es un problema de aprendizaje con una discapacidad. Puede ser de que el joven, el niño, el adolescente simplemente perdió el interés por el estudio. Son diversas causas. Puede ser el propio maestro. ¿Qué tal si yo como maestro le digo, mire, empleé el día de hoy las mejores técnicas, las mejores didácticas, pero el estudiante no aprende? Y el estudiante puede decir, por más que yo hago el esfuerzo, sus mejores didácticas, mejores estrategias, a mí no me sirven. Puede ser, hablemos de un adolescente, supongamos que el adolescente se ilusionó. Algunos adolescentes, man, terminó con una, ay, va, no pasa nada, borrón y cuenta nueva, regreso acá. ¿Sí? En el caso del niño, son varias las situaciones. ¿Qué tal si hay problemas familiares? ¿Qué tal si en la casa el niño está experimentando violencia física, psicológica? ¿Qué tal si hay violencia sexual? Entonces, no podemos decir exclusivamente una línea, vamos a trabajar por aquí. En primera instancia debemos definir cuál es la causa y de allí, acuérdense, buscamos la solución, pero una vez que identificamos el problema, una vez que identificamos la causa. Esa sería la respuesta, identificar la causa para luego poder intervenir. Correcto, gracias. La magíster Ana Cristina Arciniega nos dice, felicitaciones doctor por tan excelente exposición. Una consulta, ¿qué entiende usted por el síndrome del cuidador? ¿Qué se suele dar en las familias de personas con discapacidad? Niña Berito, otra vez estoy con una interferencia bastante fuerte. Si me repite, por favor. No hay ningún problema. Nos extiende las felicitaciones a usted por una excelente exposición y dice que una consulta, ¿qué entiende usted por el síndrome del cuidador que se suele dar en las familias de personas con discapacidad? Ya. Cuando nosotros hablamos de situación de cuidador, que pueden ser los padres o la persona encargada de brindar la atención en salud mental a la persona que tiene discapacidad. A veces apegamos mucho el sentimiento de ese apego hacia esa persona porque nos está dando resultados. Recuerden que la empatía es un arma sumamente poderosa. Al nosotros, al realizar el rapport con para que me entiendan, siempre hablo en las situaciones de que muchas personas lo pueden entender o conocer, manejar adecuadamente y otras personas tal vez no. El rapport es la confianza que yo genero con la persona que estoy atendiendo. Esa confianza generada va a hacer de que venga la segunda, la tercera y entrar en un proceso de intervención. Muchas veces pueden ser los padres o puede ser el cuidador, puede ser beneficioso o por el otro lado puede ser perjudicial. Por eso debemos nosotros analizar bien ese síndrome. Si es que nos está dando resultado, debemos continuar con esa persona. Citaba hace un momentito que había trabajado yo con Juanito 3 años. A los 3 años Juanito tuvo que salir ya de aquí de Loja. Se fueron a vivir ya a, creo que es a Quito, si mal no recuerdo. Entonces ellos tendrán que ver ya a otra persona. Y claro, cuando nos despedíamos de Juanito, ya toda la situación, expresó un poco las emociones que durante 3 años no la hizo. El síndrome con el cuidador, en este caso que era yo, se hizo bastante fuerte, bastante afectivo. Fue positivo. Ahora, generar esa situación nuevamente, para él va a ser duro. A pesar de que se le dio algunas cuestiones, se conversó y todo. Pero recuerden que es una discapacidad que está dentro del trastorno del espectro autista, que es el Asperger. Entonces, por allí va. Puede ser positivo o puede ser negativo, de acuerdo a la incidencia que está generando con el joven, con el niño con discapacidad y con la familia. La confianza es vital. Correcto, gracias. La doctora Mayra Rivas nos está pidiendo la palabra. Siga, doctora, nomás. Sí, puedo hablar. Yo estaba escribiendo porque me llegó un comunicado que lo debo escribir. Pero si hay la oportunidad de hacerlo, doctor, buenos días. Le saluda Mayra Rivas, felicitándolo por su brillante participación. Estoy muy de acuerdo en que se debe considerar algunos aspectos relacionados a la temática que usted acabó de manifestarnos, porque cuando hablamos de salud mental, sobre todo debemos considerar que es un importante componente de la salud de la persona y está asociada sobre todo a estos factores ambientales, sociales
y personales de los cuales usted hacía referencia. Es decir, generalmente la familia que tiene, ¿sí?, en casa un miembro con discapacidad, de la condición de discapacidad que sea, se enfrenta a duras realidades y a veces también hace que se venga a desequilibrar su estado emocional. Entonces, si vamos nuevamente a redefinir lo que dice la Organización Mundial de la Salud, sería como redundar a los criterios que usted nos manifestó y muy bien traídos el día de hoy. Solamente tengo una pregunta, doctor, porque considero que su experiencia le habrá permitido en el ámbito de la intervención, de la atención a personas en condiciones de discapacidad y conocer cómo es la salud mental de las familias. Quisiera saber, por ejemplo, cuando usted hablaba de la asertividad, cuando hablaba de la resiliencia y la proactividad, si es que en el camino de su experiencia profesional, usted se ha encontrado con familias asertivas frente a la discapacidad y que hayan despertado un estado de interés y una capacidad quizá de proactividad para enfrentar la discapacidad y obviamente que esto esté garantizando la salud mental de cada uno de sus miembros. Eso, doctor, es lo que me interesa saber. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada maestra. Bueno, a ver, vamos siendo honestos, porque no puede ser de otra manera. Más hemos encontrado familias reactivas antes que familias asertivas y proactivas. Muchas veces quieren que el problema se solucione ya, inmediatamente. Yo le estoy pagando. A mí me soluciona esto, pero ya, yo no veo avance. Y no lo ven como un proceso, sino piensan que con una sesión, la mayoría de familias tienen dificultades sumamente fuertes cuando tienen hijos con discapacidad en casa. Pero sí encontramos también, pocas, pero encontramos familias muy asertivas, familias que se ponen al hombro, no solamente papá, sino también mamá y los demás integrantes de la familia para sacar adelante a esa persona con discapacidad, para que esa inclusión realmente se dé en la práctica familiar, educativa y social, e inclusive con el tiempo laboral. Pero sí, mi estimada maestra, desgraciadamente encontramos muchas familias reactivas. Uno de esos ejemplos, yo les decía a ustedes hace un momento, vean la cantidad de denuncias, cómo ha subido en un 600%, decía. Datos sacados, por favor, datos sacados del Ministerio de Gobierno. 600% ha subido el asunto de las denuncias de violencia intrafamiliar. Y los divorcios, en un 119%. De cada 100 parejas, 69 se divorcian. Ahí nosotros encontramos, si en una pareja normal, entre comillas, no tenemos los nexos y las habilidades de gestión, esa habilidad para solución de problemas, veo el mejor camino, la disolución. Y en algunos de esos casos, familias con hijos con discapacidad. En el caso de las familias asertivas, lo afrontan de diferente manera, se preocupan y saben de que si es una situación permanente, el trabajo también va a ser permanente. Y ellos van de la mano con las actividades, porque cuando tenemos un chico, una chica, un niño, niña con discapacidad, el trabajo con la familia es sumamente importante. No lo podemos dejar a un lado. La familia no puede quedar relegada, hay que incluirla. En ese sentido, sí se encuentran familias asertivas aquí en nuestra localidad, estimada maestra, pero también familias reactivas. Correcto, gracias. Jenny Maribel nos dice, buen día con todos. Primeramente, felicitar al expositor. Muy buenos argumentos. Y segundo, mi pregunta es, ¿cómo tratar a una persona con discapacidad a la cual dentro de su familia se le ha tratado con lástima y a la cual han acostumbrado a conseguir todo por medio de chantajes?
¿Qué podemos hacer como futuros educadores especiales? Es bastante interesante la pregunta, bastante importante inclusive. Hay un aspecto sumamente vital que debemos tomarlo nosotros en cuenta. Esa autoconmiseración que muchas familias pueden mostrar siempre debe ser analizado por el equipo de trabajo. Vean, es importante tener nosotros dentro de los equipos de trabajo, clínico, rehabilitador, educativo, trabajadora social, que a través de las visitas pueda evidenciar de que realmente es una familia, por ejemplo, que no dispone de los medios suficientes como para poder hacer eso. Y que lo que están tratando es de, en el término que nos dice, que le tengamos pena para poder asumir con tal o cual cosa. Por eso el manejo de las habilidades sociales son sumamente importantes. ¿Para qué? Irles haciendo entender lo que es la discapacidad, cuáles son las situaciones de su génesis, cuáles son los comportamientos que tiene, cuáles son las situaciones de alteraciones que se puedan presentar. Porque vuelvo a repetir, la familia tendrá que ser un elemento sumamente importante para afrontar en mejores términos la discapacidad del joven. Allí, usted, es muy posible que por la falta de experiencia lo embauque y le digan, pobrecito, en realidad, mira esto, otro, apoyemos. Pero no, la objetividad en los trabajos siempre tiene que ser el camino más adecuado para poder dar solución a estos problemas. ¿Puedo hacer una intervención, doctor? ¿Será posible una reflexión, por favor? Buenos días. Buenos días, doctor. Puede continuar. Gracias, licenciada Anita. Buenos días. Pido la palabra para saludar y felicitar al doctor por esta importante conferencia. Y saludar a los compañeros de la carrera y a todos los compañeros que están presentes en este evento académico. Quisiera preguntarle al doctor y compartir con una reflexión. Qué bien la temática de salud mental en el campo de la atención a las personas con discapacidad y de manera concreta en la educación a las personas con discapacidad. Lo que usted ha relatado en esta mañana nos ha hecho notar que es imprescindible dar el apoyo psicológico, dar el apoyo psicoterapéutico, dar motivación, estimulación, cultivar el estado emocional de la familia de la persona con discapacidad. En primer lugar, su conferencia ha reforzado, su conferencia ha resaltado la importancia del apoyo psicológico, psicoterapéutico. Es por ello, compañeros estudiantes y compañeros profesores de la carrera de educación especial, ahora, antes psicorehabilitación y educación especial. Es por ello que hace más de 30 años creamos la carrera de psicorehabilitación y educación especial. Exactamente con el argumento que usted da, para primero apoyar psicológicamente, psicoterapéuticamente a las personas y a las familias con este tipo de problemas. Pero lamentablemente hace poco tiempo atrás, cuando a nivel nacional se aprobó un reglamento relacionado con grados y títulos, se dejó aparte a la psicorehabilitación, se eliminó a la psicorehabilitación y solo se puso énfasis en la educación especial. Entonces, la conferencia suya es muy oportuna para repensar en la importancia de la psicorehabilitación. Fíjese usted que ahora ya no tenemos carrera de psicorehabilitación y educación especial. Solamente tenemos carrera de educación especial. Se eliminó la psicorehabilitación. Entonces quiero consultarle a usted o preguntarle a usted la importancia que tiene el apoyo psicoterapéutico en estos procesos de atención a las personas con discapacidad y a las familias con discapacidad. Y esta pregunta le hago para iniciar un proceso de reflexión en nuestra carrera, para ver la
posibilidad de fortalecer el apoyo psicoterapéutico en la carrera y ver la posibilidad de recuperar la psicorehabilitación como una categoría sustancial en la salud mental. No quiero alargarme más, quiero saludarle la intervención, saludar a los compañeros de la carrera y me da mucho gusto que a pesar que ahora se llama solo educación especial, me da mucho gusto escuchar de salud mental y escuchar ahora la carrera de psicorehabilitación y educación especial, aunque ya no existe. Entonces, puede ser que aquí en esta conferencia, además de la capacitación que usted ha dado, renazca otra vez el interés de pensar en nuestra carrera de psicorehabilitación y educación especial y quizá podamos en la carrera con los profesores hacer una junta de estudiantes y de profesores y conversar el tema para ver si pedimos una reforma al pensum curricular y a ese reglamento que hay en el CES para ver la posibilidad de recuperar la psicorehabilitación y educación especial. Entonces, concluyo mi pregunta, su opinión de la importancia del apoyo psicoterapéutico a los procesos de atención a las personas con discapacidad. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones. Gracias, doctor César. Vean, estimados maestros y apreciados jóvenes, yo creo que el debate siempre es bueno. Hace poco tiempo conversaba con uno de los jóvenes que trabaja dentro de nuestra organización y él me decía, yo soy de la última promoción de la carrera de psicología educativa porque ahora ya no hay psicología educativa, doctor, se va a llamar psicopedagogía. Entonces le digo, ¿y qué pasó? Me dice, sí, están arreglando todas esas situaciones, dice, por la cuestión de la CENACID. Yo creo que valdría la pena. Si bien es cierto, una experiencia muy personal, si me permite, maestra Anita. Cuando se trabajaba en el Colegio Manuel Cabrera Lozano, llegaban muchos chicos de la carrera de psicorehabilitación y ellos aportaban con la parte del trabajo del psicólogo educativo a determinados estudiantes que por haber razón tenían estos procesos. Usted inclusive recordará, doctor César, que una temporada de su vida profesional la hizo también en el colegio. Y allí, estimados jóvenes, radica la importancia de la psicorehabilitación. Para mí, personalmente, no debería extinguirse la carrera de psicorehabilitación. No debería extinguirse. Va de la mano. El conocer adecuadamente cómo voy a realizar determinado proceso terapéutico y aportando con rehabilitación es lo que nos ha dado éxito en muchos de los chicos y personas que ahora trabajan en sus consultorios y que son psicorehabilitadores y educadores especiales. No solamente educadores especiales, psicorehabilitadores y educadores especiales. Tal vez la Universidad Nacional de Loja, esto para conocimiento histórico de los chicos ahora en sus 162 años de fundación. Las carreras pedagógicas de la facultad de la ex Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación siempre otorgó doble titulación. Licenciados en Físico y Matemática, Química y Biología, Psicología Educativa y Orientación, Psicorehabilitación y Educación Especial. Y eso nos daba la oportunidad, a quienes tuvimos la oportunidad de educarnos y formarnos en el alma mater, de abrirnos espacio por la orientación en el caso de psicología educativa, por los procesos terapéuticos, psicoterapéuticos que se refiere el doctor César, y por la parte de la educación. Lo mismo en psicorehabilitación, por la parte de la rehabilitación a través de la educación especial. Valdría la pena que dentro de la institución planteen, vuelvo a insistir, me parece que el debate siempre es bueno, siempre es fructífero. Y si es que logran volver a esas situaciones, me parece a mí que sería fantástico. No negar esa posibilidad que tuvimos nosotros, los que ya estamos más para allá que para acá. Pero los jóvenes actualmente se les encasillaría exclusivamente por una sola rama. Pienso que podría verse esa posibilidad a lo interno, obviamente, ya de la carrera de ustedes, estimada maestra, y de la universidad en su conjunto. Me parece que no. Incluido ahí, sumaría el criterio del doctor César a lo de la carrera de psicología educativa y orientación. Porque psicopedagogía es una situación. La orientación va un poco más allá de la psicología, de la psicopedagogía.
Eso le podría indicar, doctor César. Muchas gracias a ustedes, muy amable, y gracias a la compañera coordinadora por darme la oportunidad de emitir una reflexión. Gracias, compañeros, saludos. Tenemos más preguntas. Adriana Jaramillo nos pregunta, ¿a la hiperactividad se la considera como una discapacidad? A ver, niña Adriana. No, la hiperactividad es un trastorno. Hay que ir entendiendo bien la situación. Y claro, en el argot popular decimos fácilmente, ¿no? Voy a ponerla a usted, Berito, de ejemplo. Qué hiperactiva que es la Vero, que viste, si la viste, no, es terrible la Vero, qué hiperactiva. Pero no nos damos cuenta, y a veces los padres utilizamos esa situación con nuestros hijos. Ay, qué terrible, qué hiperactivo que es mi hijo. No nos damos cuenta que es un trastorno. El ser un trastorno necesita medicación. Por eso debemos nosotros aprender a utilizar con propiedad las situaciones de los términos que utilizamos. Una cosa es ser inquieto y otra cosa es ser hiperactivo. Entonces, ya delimitando toda esa situación, vendrían los elementos de juicio para su posible intervención y posible tratamiento. Siempre a través de un diagnóstico previo, luego de sí ya sacar un diagnóstico definitivo y poder empezar la intervención con el citado niño o adolescente, en este caso para la niña Adriana. Gracias. Seguimos. Nayeli Jumbo nos dice agradecerle por su importante exposición, siendo este un eje principal por atender, ya que no solamente involucra al niño, a la persona con discapacidad, sino más bien a su familia, para que exista una estrecha vinculación. Dice, a su vez existe un tiempo para que la familia directa, específicamente mamá o papá, tienda a aceptar el desafío de educar a una persona con discapacidad. Es importante que la familia entienda. ¿Se acuerdan hace un momento cuando hablábamos de esas características que tienen los padres cuando van a tener un hijo con discapacidad, cuando tienen, perdón, un hijo con discapacidad? Dábamos algunas características, si ustedes recuerdan. Y la última era la aceptación. Había las de rechazo, habría las de asco, inclusive, ¿se acuerdan? Cuando ya aceptamos nosotros, necesitan las familias del trabajo, de una ayuda externa. Decíamos que si nosotros al interno no lo podemos solucionar, es necesario buscar la ayuda de externa, que nos guíen, que nos orienten para entender qué es la discapacidad. ¿Cuál es la discapacidad que tiene presente mi hija? Si es leve, si es grave, si es moderada, si es transitoria, si es permanente. Hacer entender a los padres esa situación, hacerlos embarcar en esta nave de la asertividad para que nos ayuden en el trabajo con nuestro hijo o hija discapacitado. Si en el trabajo de la familia, tal como le decían antes a la maestra que preguntaba sobre las familias asertivas o las familias reactivas en las consultas, es duro, créanmelo, es bastante duro. Incluso en la situación de atención primaria de salud, nosotros encontramos esa parte reactiva de las familias. Entonces, ahí está el reto. O sea, ser empáticos, ser asertivos nosotros para trasladar eso hacia las familias y luego que la familia se encargue de trasladar esto hacia los hijos. Acuérdense de la triangulación de las que hablamos. Una primera triangulación es papá, mamá, hijo. Una segunda triangulación puede ser padres, hijos, hermanos. Todas estas triangulaciones familiares que se van dando en el contexto, hay que ayudarles a las familias a que lo hagan asertivamente para poder incluir con el resto de la familia y poder enfrentar en mejores términos la discapacidad que tiene el niño o la niña. A eso le podríamos responder a la niña Mayeli. Mayeli me dijo, Perito. Sí. Carmen Elizabeth nos dice, ¿qué tipo de ayuda deben recibir las familias cuando existe un problema de salud mental en uno de los familiares? Ya, lo que estamos hablando, todo es un proceso, y Carmita, para los chicos, todo es un proceso. No podemos ir nosotros a ciegas. No es que yo ya tengo bastante experiencia y a ojo de buen cubero esto tiene y hay que hacer esto. No, hay que hacer todo el proceso. Para eso, ustedes me van a entender cuando yo me refiero al análisis, ¿no es cierto? Tengo que hacer una análisis adecuada, sin descuidar ninguna de las situaciones,
aplicar las situaciones que necesito, por decir, de psicotecnia, test, instrumentos, ojo, y la valoración de ser el caso de un neurólogo, dependiendo de las situaciones que yo tenga. Por eso el equipo con el que trabajo tiene que ser vital. Aquí algo que me olvidaba hace un momentito, y que vale la pena, me calza en esta situación de la pregunta de Jaime. Uno de los problemas que tienen los colegios en Loja en este momento, ¿saben cuál es, mis estimados chicos y chicas? Que solamente en el departamento de consejería estudiantil lo que tienen es un clínico. Si ustedes van a instituciones particulares principalmente, van a encontrar un psicólogo clínico. No está el psicorehabilitador, no está el psicólogo educativo, ni está el trabajo social. De acuerdo a la legislación que tenemos nosotros hoy en día, se necesitan esos cuatro profesionales en los DECE. Pero ocurre que en determinadas instituciones educativas solo tenemos psicólogos educativos, no hay trabajo social, no hay clínico. Esto de los psicólogos educativos por lo general en las instituciones públicas, David. Pero en las particulares lo que más encontramos son psicólogos clínicos. Qué interesante que sería encontrar una institución educativa en la que tengamos psicólogo clínico, rehabilitador, educativo y trabajo social. Eso va a hacer que el trabajo que desarrollemos con las familias va a ser muy fructífero. Y si es el caso, la derivación, entonces se suma con el informe, qué sé yo, se me ocurre, el informe neurológico que dio el neurólogo para determinar tal o cual situación y sabemos por dónde poder ir caminando. Todo es un proceso, no podemos actuar a la ligera. Eso sí, recuerden, mucha ética, mucho compromiso en la situación de intervención. Recuerden que estamos trabajando con seres humanos. Eso es clave, eso siempre debemos recordarlo. Parece que fuera el enfoque muy simplista, Berito, pero tenga la completa seguridad que no es así. O sea, son personas y hay que darles ese tratamiento objetivo, humanista. Hay que humanizar la salud. A veces como que nos hemos descuidado de eso un poquito. Esa sería la respuesta, Berito. Perfecto. Agradecemos a todos quienes han participado de las preguntas y a usted, doctor, por ayudarnos a despejarlas. Ya, muchísimas gracias y no quisiera pasar nuevamente la oportunidad para agradecer al alma mater de la Universidad Nacional de Loja, felicitarla en sus 162 años y muchas gracias por haberme brindado, maestra Anita, este espacio de regresar a la que considero mi segundo hogar. Muchísimas gracias, jóvenes, apreciados maestros. Gracias, apreciada maestra Anita. Las primeras barreras que hay que derribar son las mentales. David Burs. Palabras de agradecimiento del evento académico a cargo del PhD Giovanni Salazar Estrada, decano de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. Bienvenido. Muy buenos días con todas y con todos. Un saludo especial a la magíster Ana Arciniega Carrión, directora de la carrera de Educación Especial de nuestra Facultad de Educación, Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. De igual manera, a quienes le apoyan como parte constitutiva del Consejo Consultivo Académico, tanto en representación del estamento docente cuanto del estamento estudiantil. A las y los docentes que forman parte de la planta académica de esta carrera. Y pues a nuestros queridos y queridas estudiantes y a quienes se han integrado a este evento académico de otras carreras, docentes y estudiantes. Y en esta oportunidad un saludo especial al doctor Francisco Javier Herrera Burgos, formado, como él lo ha manifestado, como psicólogo educativo y orientador vocacional en la carrera de nuestra facultad y universidad, y que ahora nos ha impartido esta interesante conferencia sobre la temática que le ha planteado de salud mental en la carrera de psicorehabilitación. Yo quisiera felicitar a la carrera por esta iniciativa de participar en las fiestas de conmemoración de los 162 años de vida de nuestra universidad con estas conferencias que ha programado el día de ayer, el día de hoy y también para el día de mañana. Yo quisiera que me disculpe por no haber podido estar el día de ayer e incluso el día de hoy no haber podido participar de toda la conferencia por otras actividades que también hay que atender. Felicitarles
Y en cuanto a la inquietud que planteaban, yo les he dicho en más de una oportunidad de manera pública, y ahora solamente lo ratifico, que el grupo de equipo de diseño de la carrera actualmente con el nombre de Educación Especial, habíamos conversado incluso en el año 2017, cuando yo no tenía ninguna responsabilidad en esta facultad más que la de profesor, y ellos y el equipo siempre estuvo persistiendo, insistiendo, trabajando para poder justificar el que se mantenga la doble valencia en la carrera, es decir, psicorrehabilitación y educación especial, o en sentido inverso, educación especial y psicorrehabilitación. Sin embargo, cuando presentaron ante el Consejo de Educación Superior, hubo una observación de fondo, y era esto de acuerdo a la nomenclatura de títulos que ellos están manejando y que son quienes aprueban los diseños o rediseños de las carreras. Entonces ahí hubo que tomar una decisión de parte del equipo de diseño entre tener la carrera o seguir esperando, y se optó por presentar con las modificaciones que exigían el Consejo de Educación Superior, y gracias a ello es que tenemos la carrera de Educación Especial ya en el tercer ciclo. De lo contrario, estaríamos en este momento en una fase todavía de espera de un proceso de aprobación que a lo mejor no se podía dar si no se cumplía con las exigencias del Consejo de Educación Superior. Sin embargo, pues como universidad pública tenemos la obligación de atenernos a las disposiciones legales y reglamentarias, y los organismos, en este caso de planificación, tanto de evaluación como de la interacción entre ejecutivo y universidades, acatar esas disposiciones. Sin embargo, como decíamos, nada está escrito, como se dice, sobre piedra, y siempre es posible reformar, y en alguna de esas reformas que incluso está pensada en la LOES, posiblemente también en la modificatoria del propio estructura y funciones del Consejo de Educación Superior y de otros organismos como la CENESID o el CASES, en lo posterior podamos volver y retomar esta doble valencia que siempre tuvo la carrera de psicorrehabilitación y educación especial. Por lo pronto estamos trabajando así, que eso es lo que se nos ha permitido. Estamos recibiendo cada ciclo académico un nuevo grupo, y pues quisiéramos de que muy pronto, como otras carreras de la facultad, tuvieran ya los 8 ciclos en funcionamiento y comenzáramos también a seguir egresando y graduando en esta nueva oferta educativa que tenemos como educación especial. Eso en relación a la inquietud que tenían. Y lo otro, pues, en las carreras que legalmente o en esta nomenclatura de denominaciones de títulos ha permitido, se mantiene la doble valencia: física y matemática, química y biología, lengua y literatura y otras por el estilo. Y pues en esta ocasión, ratificar el reconocimiento y felicitación por el trabajo que vienen cumpliendo en la carrera, en las carreras de psicorrehabilitación y educación especial, y ahora también de educación especial. Esto es un ejemplo referencial como carrera de que a todos los que egresan, casi el 100% en los últimos grupos se están graduando y con la opción que elijan. Y eso es muy significativo porque nos permite como universidad y facultad cumplir con esa responsabilidad social como universidad pública que tenemos, que es la de entregar no egresados, sino profesionales graduados. Y oportunamente, tanto el registro del título en la base de datos de la CENESID, cuanto la emisión y legalización del título en físico, que es lo que se exige para poderse insertar laboralmente en los campos que corresponden a la carrera. Una carrera muy interesante y con un espectro también actualmente, y sobre todo desde que se ha reconocido desde la propia Constitución, la LOES y en diferentes documentos normativos y también de orden académico y en la práctica, que es necesario reconocerlo en los últimos años, un avance muy significativo en lo que tiene que ver al tratamiento a las personas que tienen alguna discapacidad y que tienen alguna dificultad de las que ustedes han mencionado el día de hoy, que es muy diferente a lo que sucedía con anterioridad. En eso hay que reconocerlo. Y la universidad pues tendría que también ser condigna con ese entorno local y nacional e internacional también, porque esto no es una situación solamente de este país, sino en el contexto global es que se ha tratado de dar y se está dando un nuevo tratamiento. Sé que nos falta, que tenemos que atender, que tenemos que avanzar, esa es la realidad, pero también con esta carrera y con las modificatorias que se pudieran hacer,
que es también otra de las prerrogativas que sí tienen como Consejo Consultivo Académico de Carrera y como planta académica docente de la carrera, si es que lo consideran así, algún ajuste de carácter no sustantivo que puede ser tramitado internamente y autorizado, o si es de carácter sustantivo, hacer el trámite que corresponde al Consejo de Educación Superior. Esa es también una prerrogativa, claro, pensándolo bien, para que estos procesos tengan también su tiempo de vigencia, la posibilidad de evaluar y tener un criterio fundamentado de lo que se está proponiendo, lo que se quiere modificar en algún momento. Pues ratifico este reconocimiento a toda la carrera, a los que hacen la carrera, directivos, planta docente, personal administrativo, de trabajadores, a los que se han integrado a este evento académico, al personal administrativo también de la facultad que nos apoya siempre, solo por un referente, la doctora Rita Jimbo, secretaria del decanato, que siempre nos está apoyando para poder cumplir con esa responsabilidad y poder también impulsar el trabajo académico y administrativo en las diferentes carreras. Y en esta ocasión, pues, ratificar el agradecimiento muy sentido al doctor Francisco Herrera Burgos por su brillante participación en esta conferencia. Y a todos quienes se han integrado, comenzando por los estudiantes de la carrera, felicitarles también por este interés de poder hacer uso de estos espacios académicos que se generan, en este caso, en la carrera de educación especial. Muchísimas gracias, felicitaciones y adelante. Le agradecemos al PH Giovanni Salazar Estrada por su intervención. Una buena salud mental es útil para establecer buenas relaciones con los demás, para ser más optimistas y para luchar por una vida mejor. Óscar Pisteros. A continuación tenemos la intervención artística a cargo del grupo Semblanzas de la Universidad Nacional de Loja. Con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra, la pradera, va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. con su flautín va llamando una a una sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas.
Solicitamos activar las cámaras para capturar una fotografía. El audio. Doctor Luchito. Elvira. Bueno, gracias. Finalmente queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos quienes se han hecho presentes la mañana de hoy. Asimismo, expresamos nuestras sinceras felicitaciones al doctor Francisco Javier Herrera Burgos por su brillante exposición, por lo que lo invitamos a participar de futuros eventos académicos que se realizarán desde nuestra carrera. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.